Bueno, a través de la siguiente narrativa digital se busca contrastar la vida de Alberto Alejandro Tamayo, sus vivencias personales, las percepciones que ha desarrollado a través del transcurso de su vida y ver su relación y cómo el desarrollo del Estado y los hitos que lo han configurado han influido en sus percepciones personales. Prosigamos. ¿Quién es Alberto? Es un hombre de 77 años que en el transcurso de su vida ha percibido los diferentes sucesos e hitos que han determinado el rumbo de la historia colombiana. Su percepción se ha visto influenciado por contextos familiares, sociales, políticos y otros que a continuación serán discutidos. ¿Qué se pretende comunicar? Se pretende comunicar este contraste o esta relación que tiene el desarrollo del Estado con los hitos históricos que lo han configurado frente a las percepciones individuales del individuo y su forma o percepción sobre la vida y su transcurso vital. En el enfoque y espacio temporal, esto abarcará de 1943 hacia la actualidad, teniendo en cuenta que Alberto nació en Fusagasugá el 14 de octubre de 1943 y hoy en día sigue vivo. Tuvo tres hermanos y una hermana casi contiguos a su edad. Se mudó a Bogotá a los 23 años solo, en el que desarrolló su vida y vive ahí hasta hoy en día. Respecto a los hitos o momentos de inflexión que Alberto experimentó relevantes durante las últimas décadas, abarca casi todo. Durante su adultez temprana evidenció los movimientos iniciales del conflicto colombiano, experimentó los procesos de diálogo entre el Estado y los grupos armados en su multiplicidad, evidenció el narcotráfico con todos sus actores y sus gravámenes sobre la sociedad, evidenció los hitos relevantes del siglo XXI como la desmovilización de paramilitares, los periodos presidenciales de Uribe, los acuerdos de paz de Santos, entre otros, hasta hoy en día COVID-19. Ahora bien, en su familia y las relaciones generacionales se parcan tres ítems fundamentales que se identifican en correlación con el desarrollo del Estado. Primero, su padre fue un gran terrateniente que trabajó ampliamente en la industria agronómica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En Fusagasugá, uno de sus hermanos falleció a edad temprana a manos de las fuerzas policiales en una ejecución extrajudicial. Esto se ahondará a profundidad en el acápite de violencia. Su hermano mayor, Javier, participó en la creación de la Carta Constitucional del 91. Ahora bien, su padre, teniendo en cuenta el modelo de adquisición de aquel tiempo y su producción de ingresos, fue objeto de múltiples reformas agrarias, teniendo en cuenta que tenía rasgos latifundistas. También su método de acumular patrimonio y no distribuir la tierra se puede ver evidenciado que fue objeto de reforma a través de las diferentes reformas agrarias que se hacen referencia en la fuente Colombia, alcances y lecciones de su experiencia en reforma agraria. En segundo lugar, el fallecimiento de su hermano corresponde con la incertidumbre política a consecuencia de la dictadura de Rojas Pinilla y el silenciamiento de los opositores. También se ahondará más en el acápite de violencia. En tercer lugar, la participación de su hermano Javier en la redacción de la Constitución del 91 es relevante ya que a través de dicha Constitución cambió sustancialmente el Estado colombiano como lo establece la fuente Historia Mínima de Colombia. También tuvo impactos directos sobre la vida de Alberto, este último supuesto. Ahora bien, políticas. Alberto pasó la mayor parte de su vida alejado de la política, señalando que no confiaba en las prácticas burocráticas ni en los agentes del Estado. Sin embargo, en los últimos años, sus intereses en la política incrementaron debido a la crítica que hace al liberalismo y las nuevas generaciones. En primer lugar, este alejamiento del Estado fue derivado de el asesinato sistemático y extrajudicial de su hermano. En segundo lugar, establece ser seguidor de Álvaro Uribe junto con los ideales del Centro Democrático, ya que esto significó seguridad para él y para su familia. En tercer, en contraste con el Estado y los hitos históricos, el fanatismo por el movimiento del Centro Democrático y Álvaro Uribe corresponde con el hecho de que la violencia se alejó de las grandes ciudades y carreteras principales por la participación conjunta del Estado y paramilitares en el conflicto, compartiendo intereses de seguridad. Sin embargo, la realidad es que la violencia se trasladó a las periferias del país, como se evidenció en el documental Chocolate de Paz. En un segundo aspecto político, hoy en día Alberto de la tercera edad no cuenta con el respaldo suficiente por el fondo previsional o no lo contó hasta hace unos años. Sin embargo, y con las empresas prestadoras de salud. Sin embargo, el mecanismo de tutela que uno de sus hermanos participó en ello fue uno de los elementos decisivos para su día a día en la tercera edad, ya que le garantizó su derecho a la salud con elementos como oxígeno, cirugías,
y instrumentos que le permiten manejar su diabetes exacerbada en la tercera edad. Acá en la parte inferior me permito citar el artículo 86 de la Constitución, el que legitima este tipo de cosas. Este mecanismo de tutela a Alberto le garantizó multiplicidad de cosas y le devolvió la confianza en un Estado que aparentemente le había defraudado. Ahora bien, en violencia, desde la perspectiva de Alberto, la muerte de su hermano a manos del Estado colombiano fue contundente. También reconoce un segundo ítem como las vivencias derivadas de la inseguridad, como la imposibilidad de viajar por carretera en base a un posible secuestro. También los atentados terroristas urbanos en Bogotá perpetrados por el narcotráfico y los mismos grupos armados. Estos dos ítems se ven reflejados en el contexto nacional. Primero, como el fallecimiento del hermano corresponde a la incertidumbre política y el silenciamiento de opositores durante la dictadura de Rojas Pinilla, ya que su intención era participar en el movimiento comunista, el cual fue declarado ilegal y fue perseguido. En segundo lugar, respecto a la violencia en general sufrido, corresponde a los movimientos y estrategias de los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes para extorsionar al Estado y usar elementos de altísimo valor, como es la vida, como es la familia, como lo son sus ciudadanos, para obtener fines en la modificación de la estructura del Estado para su operación o para su propio beneficio. Ahora bien, viendo esta correlación de Alberto con el Estado y el desarrollo de sus concepciones vitalicias, parece casi que pragmático la influencia directa que estos dos pueden tener. Estas son las referencias que se usaron a través del análisis. Muchas gracias.